segunda parte. Dentro de las fuentes de la justicia nosotros encontramos que el evangelio es una fuente de justicia. Amén. Porque el evangelio, hermano, dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso ya lo explicamos. También hablamos que otra cosa es, vamos a ver si me recuerdo, dice Romanos 14:17 nos habla porque el reino de Dios es justicia, así que el reino de Dios es otra fuente de justicia. Otra fuente de justicia es, perdón, el amar la venida del Señor, porque la corona de justicia será puesta sobre nosotros. Hablamos también, ahí le puse algo de eso, y luego hablamos también de una, vamos a ver, bueno, en el Salmo 24:5 hablamos de tener manos limpias, hablamos de presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Con un corazón puro. Eso es una fuente de justicia también. Pero hoy entonces quisiera avanzar un poquito más, perdón, y quisiera empezar con esto, con el Salmo 37:5. Amén. Últimamente, yo no sé si usted ha estado al pendiente, y espero que sí, ¿verdad? Porque yo ya le dije que digamos, yo no pretendo hacer una calle donde ya está hecha una, amén. No pretendo, gracias, no pretendo hacer un freeway donde ya está hecho uno. ¿Para qué me voy a poner a hacer uno si ya está hecho? ¿Verdad? Sería ilógico. Voy a invertir fuerzas, provisión, y me voy a quedar pues prácticamente, y si no es suficiente lo que tengo para poder formarlo o hacerlo, voy a quedar burlado. Pero y todos los demás van a decir, ¿para qué va a hacer un freeway a la par de otro freeway si ya está hecho? Lo que tengo que hacer es mejor comprar un buen carro y transitar por el freeway, ¿no le parece? Amén. Entonces nosotros tenemos que estar continuamente, hermano, escuchando a los ministros, y especialmente los de casa, ¿verdad? Yo no digo que no escuche a otros ministros. Hay ministros de Dios, hermano, extraordinarios, lindos, que Dios utiliza, que Dios los bendiga. Esperemos que nuestros corazones, ¿verdad?, de todos los ministros no se desvíen a cosas vanas, como la palabra dice, que podamos mantenernos rectos delante del Señor y buscando su presencia y también su palabra. Amén. Y también depende de usted, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, que oren por sus pastores, ¿verdad? Por los ministros, amén. Para que entonces el Señor nos dé la palabra revelada, y que la hablemos con denuedo, amén. Entonces, cuán importante es que usted y yo vayamos también escuchando lo que la cabeza apostólica está hablando, y ponernos nosotros bajo esa luz de revelación, amén. Y parte de ello, de lo que ha estado hablando el apóstol Sergio, es acerca de los marcados, las marcas que se dan. Cuando se habla de marcas, y por qué tiene que ver con la justicia, por esto que le quiero enseñar. Porque nosotros vemos que las marcas regularmente se relacionan con cosas malas, como por ejemplo también ciertos números, cierta numerología, ciertas cosas. Pero yo le dije hoy en la mañana a los que estábamos que todas las cosas de las tinieblas son una copia de las cosas de la luz, amén. Así que el diablo no creó nada, amén. Se inventa el poder agarrar las cosas de la luz para los fines tenebrosos, ¿verdad? Y tratar de confundir, tratar de desviar, porque así es como las tinieblas trabajan. La Biblia dice que es homicida y que es padre de mentira desde el principio. Entonces nosotros necesitamos, hermano, entender que Dios nos ha dejado la palabra, las escrituras, para que sean luz en nuestro camino.
Y obviamente parte de esa luz la recibimos nosotros escuchando, ¿verdad? De los siervos del Señor la explicación de aquello. Amén. Por la revelación también del Espíritu. Entonces le decía que los marcados que somos nosotros, porque usted lleva una marca, usted lleva un sello del Espíritu. Amén. Pero que es necesario que nosotros, hermanos, sigamos siendo marcados, sigamos siendo sellados. Amén. El sello del Señor abarca muchas cosas. Y parte de ese sello es cuando habla la palabra que al final que no hagan daño a los que están sellados con la tab, ¿verdad? O la tau, según como usted quiera leerlo. No van a ser dañados, pero tuvieron que haber sido pues también sellados con prácticamente cada una de las letras del alefato hebreo. Estoy hablando en forma simbólica, ¿verdad? Espiritual. No es que mañana ya traiga usted todo tatuado aquí el alefato hebreo. No, no, no. Es una cuestión de que nosotros seamos marcados por el Espíritu a través de lo que él habla por medio de esa figura del alefato o del alfabeto hebreo sería, ¿verdad? Ellos le llaman alefato, para nosotros es alfabeto. Entonces, cuando nosotros vemos hay salmos que empiezan, ¿verdad? Especialmente el Salmo 119, que es el más conocido en ese aspecto, tiene 8 versículos por cada, seccionado para nosotros en 8 versículos, ¿verdad? Porque obviamente en el original no está así, está de corrido, ¿verdad? Pero empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet, y entonces hay 8 versículos que determinan cada una de esas letras. Así hay otros salmos también, en Lamentaciones de igual manera, y en otros libros empieza poniendo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, ¿verdad? Todas las letras del alefato. Eso implica que para nosotros, hermano, trae un sello en nuestra vida. Nos está enseñando a que eso nos trae un sello a nuestra vida. No sé si estoy siendo claro en lo que digo, ¿sí? Ok. Entonces, como parte de esto, cuando yo de hecho lo tenía puesto aquí desde la vez pasada, pero cuando vino esa confirmación, decía yo, qué lindo, ¿verdad? Porque entonces, así con mayor libertad todavía lo podemos y con mayor amplitud de conocimiento podemos hablar acerca de esto. Entonces, dice el Salmo 37, que es uno de los salmos que está así, ¿verdad? Que empieza, es acróstico, se llaman esos. Entonces empieza con el acróstico del alefato. Entonces usted va a encontrar que ahí está el Aleph, el Bet, el Gimel, el Dalet, etcétera. Y entonces dice en el Salmo 37:5, empieza diciendo Gimel, o poniendo Gimel. Entonces aquí, cuando usted encuentre palabras, o más bien los capítulos con el alefato hebreo, póngale atención. ¿Por qué? Porque eso significa, con esto te quiero sellar. Con toda la palabra, por supuesto, pero con esto te quiero sellar. Usted sabe que el alefato o los alfabetos, ¿verdad? Para nosotros, nos enseñan en nuestra vida a formar palabras, ¿verdad que sí? Usted aprendió, digamos, el A, B, C, D, E, F, G, todo el alfabeto, ¿verdad? En inglés, A, B, C, D, E, hasta la cancioncita queda, ¿va? De A, B, C, D, E, F. Bueno, ya se la sabe. Pero eso lo marcó a usted. ¿En qué sentido? En el conocimiento para poder llegar a formar palabras, para desarrollar también su lenguaje, para entender a otros cuando le hablaran y a otros cuando escribieran, ¿verdad que sí?
Entonces, cuando nosotros encontramos cosas como estas, hermano, que están aquí descritas, por ejemplo, el Gimel, este salmo nos quiere dar a nosotros, nos quiere sellar a nosotros en el conocimiento para poder entender, para poder nosotros, hermano, saber lo que Dios está escribiendo en nuestra vida, lo que Dios ha dejado escrito ahí, lo que Él quiere transmitirnos a nosotros y que otros están hablando y entender lo que están hablando en las escrituras. ¿Estoy siendo claro o no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, si no entiende, hay alguien que no haya entendido, porque a veces hablo muy rápido. Levánteme su mano y yo vuelvo a empezar, desde que nos saludamos. Bueno, si no lo entiende, tenga la libertad de levantar su mano y yo le pido al Señor que me ayude para explicarle de alguna manera. Amén. Ok, entonces, el Salmo 37:5, estamos viendo las fuentes de la justicia. Vuelve hacia el Señor tu camino y espera en Él y Él hará. Entonces mire qué interesante es esto. Claro, ahorita vamos a hablar de un poquito del Gimel, por qué significa, qué es lo que está haciendo ahí el Gimel. Pero yo veo, hermano, que la fuente u otra de las fuentes de la justicia, perdón, eso no lo vayan a traducir, esa fuente de la justicia es esta: volver hacia el Señor nuestro camino. Cuando usted y yo volvemos nuestro camino al Señor, entonces eso se convierte en nos abre a nosotros, hermano, una fuente de justicia. Y dice la palabra del Señor: espera en Él. Esa es otra parte de la fuente de justicia para nosotros. Porque le voy a decir una cosa: si algo es difícil es esperar en el Señor, hermano. ¿Verdad que sí? Hay gente que dice: la Señor, dame paciencia, pero ahorita va. Hay gente que dice: bueno, Señor, te voy a empezar, yo voy por decir, ¿verdad? Por poner un ejemplo nada más. Bueno, usted se convirtió y ahora pues está, Señor amado, yo te ruego que mi esposo, mi esposa, mi cónyuge, mis hijos, Señor, vengan a tus caminos. Ese es el anhelo y el deseo de cualquiera que se convirtió al Señor, porque empieza a degustar las delicias de este evangelio. Amén. Que es fuente de justicia también. Entonces, hermano, llega aquella persona y: Señor, yo te ruego por favor que traigas a tus caminos a mi cónyuge. Amén, dice el Señor, yo lo voy a traer, porque ahí está en la palabra: si crees tú, serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, aquella persona lo lee y dice: gloria a Dios, ya se va a convertir. Pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes y la oración sigue en pie, ¿verdad? Atráelo, Señor, yo sé que ya se va a convertir, mañana se convierte. Pasan 2 meses: Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que por favor lo traigas. Y sigue aprendiendo justicia, pero no sabe que dentro de esa justicia, otra fuente de justicia es que usted espere. Pasa un año y dice: bueno, Señor, ya se te está pasando el tiempo, yo quiero que ya esa persona llegue. Y dice el Señor: no, espera, porque en esa espera yo te voy a enseñar la justicia mía. Porque usted sabe que no es lo mismo juicio que justicia, eso ya lo vimos, amén. La justicia, claro, propone un juicio al final, según si se cumplió o no se cumplió. Ahora, la justicia del Señor empieza a decirnos a nosotros: espera, sé paciente. Y ya, hermano, ya después de 5 años, ¿verdad? Ya dice: Señor, ¿qué pasó? Pero ya va pasando el tiempo y dice: bueno, Señor, ya, si viene que venga, y si no, pues hay que mire qué hace. Yo me voy a meter contigo, yo voy a buscar tu misericordia, yo voy a buscar tu presencia, yo voy a ir detrás de ti. Entonces, ¿qué pasó? En esa espera,
la fuente de justicia va a darse, va a brotar, se va a ser evidente con respecto a la salvación de aquella persona cuando este que está aquí de este lado clamando, buscando, ha ido aprendiendo justicia en esa espera también. ¿Por qué? Porque volvió su camino al Señor. La palabra dice que nosotros debemos de entregarle nuestros caminos al Señor y Él va a enderezar nuestras sendas. Pero cuando uno llega al Señor, ¿cómo llega? Uno llega por recto, por correcto, por actitudes extraordinarias, diciéndole al Señor: Señor, aquí ya llegó la joya que necesitabas para predicar el evangelio. Así llegamos, ¿verdad? Llegamos por torcidos, por chuecos, por desesperados, porque ya no porque nadie daba un centavo por nosotros. Así de sencillo. Usted y yo llegamos por pecadores. Entonces, hermano, en medio de ello, el Señor viene y nos dice a nosotros: vuelve hacia mí tu camino. Mientras que yo lo voy enderezando, vas a ir entendiendo que eso se volvió una fuente de justicia para ti. Porque empezó a brotar en medio de ese caminar la justicia de Dios sobre tu vida. Los mandamientos de Dios, ya dijimos que la justicia está dictaminada por mandamientos, preceptos, estatutos, ¿qué más? Leyes, etcétera. Toda la palabra del Señor. Entonces empezamos a leer, empezamos a escudriñar y eso nos va enderezando. Dice, incluso hay un canto que dice que y cada golpe de la espada de Dios, dice, ¿verdad? El golpe los golpes que nosotros, la Biblia dice que ella misma es como un martillo que golpea en nuestra vida. Entonces nos endereza, amén. Endereza nuestras vidas la palabra. Tal vez usted estaba desconsolado y cuando abre la palabra: yo soy tu consolación, yo soy tu consuelo. Dice: qué tremendo, así, Señor, yo te agradezco. Y empieza uno, hermano, a ser enderezado en sus malos caminos. Entonces la fuente de la justicia de Dios se empieza a ver a causa de haber vuelto a Él nuestros caminos y de ello esperar en Él. Y Él va a hacer las cosas. ¿A qué hora las va a hacer? A la hora que Él diga. ¿Cuándo las va a hacer? Cuando Él quiere, ¿verdad? No es cuando nosotros queremos, es cuando Él quiere. Pero todo ello nos lleva a encontrarnos con la justicia. Y dice la palabra, en el verso 6 está bien claro: y exhibirá tu justicia. ¿Cómo? Como la luz. Porque usted y yo, ¿cómo llegamos? Hechos tinieblas, ¿verdad que sí? Si usted hubiera sido luchador allá en México, se hubiera llamado el tinieblas, ¿verdad? O Blue Demon, dice el hermano. No tan blue, ¿verdad? El asunto es que cuando nosotros, hermano, llegamos, porque fuimos anunciados en nuestras tinieblas, y nos dijo el Señor: ven al reino de la luz, aquí está la luz. Entonces usted y yo salimos, fuimos trasladados, dice la palabra, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pero no en cuanto llegamos, ¡fum!, ¿verdad? No, sino que conforme fuimos entregando nuestros caminos al Señor, esperando en Él y viendo cómo Él hacía, entonces llegó el momento en que Él nos exhibió a nosotros esa justicia que ahora ya aprendimos, y por eso la hace nuestra y dice: exhibirá tu justicia. Ahora sí ya es tu justicia. ¿Por qué? Porque es parecida o es exactamente igual que la de Él. Porque Él la puso en ti, pero Él nos hace partícipes a nosotros, ¿verdad? Es como aquello que nos contaba, creo, el apóstol, o no me recuerdo si el pastor Ramiro, no me recuerdo, alguien, pero nos decía: es como cuando usted, ¿verdad? Va a ser su cumpleaños, hermano. Para todas las que están de cumpleaños, bendiciones. Y a los que van a cumplir, amén. Yo también me felicito, es el otro año. Pero hermano, llega el hijo del hermano Ángel y sabe que es el cumpleaños de él, ¿verdad? Y entonces le dice: papá, regálame $10. Bueno, aquí está, dice, va, y se los dio. Al rato regresa, va su hijo, ahí está por ahí en ayuno.
Y el día de su cumpleaños le lleva una corbata, ¿verdad? Feliz cumpleaños. ¿De dónde salió? De él. Pero ¿qué hace el hermano? Esos son mis 10 pesos, vos. Así le dice. No, uno dice gracias, mi hijo, Dios te bendiga, qué lindo. ¿Cómo trabajaste para esto? Te portaste bien. Saber con cuánto esfuerzo no lo trajiste. Hermano, así es Dios con nosotros. Nos llama, nos anuncia, nos hace ahora fuentes a nosotros y después nos dice, ahora voy a exhibir tu justicia como la luz. Y se siente uno talla 80, sin saber que Él es la fuente de todas las cosas, hermano. Bueno, ahora sabiéndolo, ¿verdad? Y tu rectitud como el mediodía. Entonces, ¿qué es una fuente? ¿O cómo nosotros podemos llegar a tener u obtener justicia? Volviendo nuestros caminos al Señor. Ahora, ¿por qué el Gimel? Yo decía, pero ¿por qué Gimel? ¿Por qué empieza con Gimel? Bueno, pues entonces veamos algunas cositas. Mire, el Gimel, para empezar, una de sus características, usted sabe que las letras en ciertos, especialmente en el hebreo, pero también en lugares del oriente, perdón, en lugares del oriente, las letras equivalen a números, equivalen a formas, equivalen también expresan algo, amén. Entonces, dentro del alefato hebreo, esta Gimel es la tercera de las letras y su número, el número que se le asigna es, o lo que representa también en número, es el número 3. Ahora, ese número 3 es bastante sugestivo. ¿Por qué? Porque el número 3, hermano, usted sabe que para empezar, cuando nosotros conocemos a Dios, lo conocemos en 3 diferentes dimensiones, formas o funciones, si usted le quiere llamar así. Primero, al Padre. Usted y yo veníamos de tener un padre déspota, que era Satanás, que obligaba y que nos tenía como esclavos más que como hijos. Ahora, cuando llegamos al Señor, conocemos a Dios como Padre, pero un Padre amoroso, un Padre, hermano, cariñoso, un Padre verdaderamente que ejerce paternidad sobre nosotros y que también nos llama la atención, ¿verdad? Y que nos corrige cuando es necesario, aplica su disciplina sobre nosotros sin llevarnos a la muerte, sino para causarnos vida. Segundo, nosotros conocemos a Dios en la faceta de hijo, porque Jesucristo nos vino a enseñar a nosotros cómo desarrollarnos como hijos. Amén. Y eso lo tenemos que aprender. Estoy hablando de volver al camino del Señor, nuestros caminos al camino del Señor. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, hermano, nosotros para poder descubrir esa fuente, lo que tenemos que hacer es conocerle a Él. Dentro de ese caminar, cuando volvemos nuestro camino, le estamos diciendo, yo te quiero conocer en esas 3 grandes facetas. En la faceta de padre, en la faceta de hijo y en la faceta materna o de consolador o de consolación. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida? De provisor, de provisión, de las cosas primeramente espirituales, porque es de lo que más carecemos nosotros. Amén. Cuando usted y yo llegamos al Señor, puede ser que tal vez usted trajo bienes en su bolsa y no le hace falta nada, pero lo que más nos hace falta a nosotros es conocer las cosas espirituales. Entonces el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos las cosas espirituales a nosotros, de quién es Dios, de delante de quién nosotros estamos. Amén. Ok, no sabíamos nada de adoración y nos enseña a adorar. No sabíamos nada de alabanza y nos enseña a alabar al Señor. No sabíamos nada de la palabra y nos enseña a amar la palabra. Entonces todo eso es volver el camino nuestro para que entonces se vea la justicia, haya una fuente de justicia en nosotros. Amén. Ok, eso es Gimel número 3.
significa también triadas o unidades de, oiga esto me gustó mucho, unidades de santidad ascendentes. Entonces, hermano, cuando nosotros cuando volvemos nuestros caminos al Señor, ¿sabe qué pasa? Vamos ascendiendo en santidad. Porque obviamente nos vamos acercando al Dios Santo. La Biblia dice: sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y también perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora nosotros, hermano, de eso hemos estado hablando también un poquito. Ahora el asunto es que Dios lo que quiere es que nosotros vayamos en ascendencia de santidad, de santificación en nuestras vidas. Amén. Ok, pregúntale al que tiene al lado suyo: hermano, ¿estás ascendiendo o estás descendiendo en tu santidad? Otra de las cosas que significa es el bien, significa la bondad. Mire, esas cosas son cosas que nosotros no conocíamos. Entonces nos van marcando a nosotros. Tal vez usted sabía que es hacer algo bueno, pero no practicar el bien, que es muy diferente. Yo ya se lo he explicado con algunos ejemplos, hermano. Pero digamos, tal vez usted, bueno, en la calle quizá miraba a alguien pidiendo ahí limosna, y usted para que su interior, para que su conciencia se tranquilizara, pues le daba 5 pesos, ¿verdad? Pero cuando su esposa le pedía allá en la casa que si le podía comprar un vestido, le decía: no, muchos tenés, ¿para qué querés otro? Sí, de todas maneras. Y le decía cosas feas, ¿verdad? Como decirle: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y obviamente la ofendía. Pero allá afuera sí quería hacer algo bueno, entre comillas. Ahora, cuando aprendió a hacer el bien, entonces usted dice: muy bien, bueno, vamos a ayudar a esta persona, ¿verdad? Porque al pobre da, Jehová presta. Fíjese, ya ahí empieza la enseñanza de la palabra, o el recordatorio de la palabra, que usted y yo no teníamos antes. Pero cuando su esposa viene y le dice: mi hijo, fíjate que yo ahora para el fin de año quiero ir con un vestido nuevo. A mí, mi amor, no tengas pena, te vamos a ir a comprar. 2 te voy a comprar, ¿oíste? No te preocupes. ¿Por qué? Porque usted ahora ya entendió por la palabra que usted debe de amarla como a usted mismo. Que los dos ahora ya no son dos, sino una sola carne. Entonces empieza: ¿quién, dice la Biblia, ha maltratado su propia carne? Nadie. Entonces usted dice: no, ¿cómo voy a dejar yo que mi esposa se vaya en chanclas y con ese vestido de cuando nuestra hija cumplió 15 años y ya ahora hasta hijos tiene, porque tiene 40? Entonces empieza a entender usted por la palabra las fuentes de la justicia que van brotando en su corazón a causa de ser alguien que fue marcado por ese guimel en su vida, que es el bien de Dios, la bondad de Dios. La bondad de Dios dice que es la que nos lleva a nosotros, o nos trae a nosotros, hermano, al arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Antes usted ofendía y le valía que decirle a alguien: perdóneme, ¿verdad? No era capaz de decir: perdóname. Ni siquiera eso, ¿va? Que ya se murió el Señor, por cierto. Bueno, bien sabe de quién estoy hablando. Don Camilo VI, séptimo, ya caminó. Ok, el asunto es una culminación. Nosotros no estábamos acostumbrados a terminar las cosas. Empezábamos algo y regularmente lo dejábamos a medias. Regularmente. No digo que todos, algunos por disciplina y todo lo que usted quiera. Pero en el Señor empezamos a entender que todo lo que se empieza se termina, y se termina en perfección. Ya hemos hablado de perfección. Perfección no es como el mundo lo ve, amén, sino es en que esté en una funcionalidad total. Amén. Ok, entonces usted ahora sabe por la palabra que la buena obra que empezó el Señor la va a terminar perfecta. Entonces usted y yo aprendemos eso.
es parte de nuestra fuente ahora. ¿Por qué? Porque cuando dice el Gimel, vuelve hacia el Señor tu camino. Porque nuestros caminos, hermano, eran como los caminos de la chimultrufia, ¿verdad? Que cuando decíamos una cosa, decíamos otra. Hoy estábamos, mañana no estábamos. La Biblia dice que éramos de un alma doble, un doble ánimo, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy emprende una cosa, ya mañana emprende otra, deja esta por acá, después esta otra, porque ahora hay que empezar otra por acá. Y Dios no nos llamó a eso. Por eso nos está diciendo, vuelve hacia el Señor tu camino, y de ahí va a salir, de ahí va a brotar una fuente de justicia, para que seas exhibido como luz en medio de las tinieblas. Y es una marca que Dios está poniendo en nosotros, que es esa marca Gimel, como esas tres personas de Dios, o la personificación de Dios en tres. Así es como nos sella a nosotros el Señor, amén. Ok, sigamos. Mire, otra cosa que significa bueno, aquí ponen ellos eterna beneficencia de Dios, por no poner la inmensa misericordia del Señor. Yo creo que eso es lo que quisieron haber expresado ahí, ¿verdad? La inmensa misericordia del Señor. Usted y yo no sabíamos que era misericordia, y el Señor ahora nos lo deja plasmado y nos dice quién es el prójimo, ¿verdad? El prójimo es aquel a quien le hicimos misericordia, aunque ellos no estén, nosotros no les caigamos bien. Porque ¿quién fue el que atendió? ¿A quién fue el que atendió el samaritano? ¿Se recuerda? A un judío. Y el Señor en el capítulo 3, la samaritana le dice, ustedes los judíos y nosotros no nos llevamos. Pero el Señor, la pregunta era, ¿quién es tu prójimo? Es con el que te dice no nos llevamos. Y él no solo lo dejó plasmado en la parábola, sino que con la samaritana lo hizo patente. Porque ella llegó y le dijo, ustedes y nosotros los samaritanos no nos llevamos. No tengas pena, le dijo el Señor. Del agua que necesitas tú, yo la tengo. Y entonces empezó la conversación, le habló de adoración, le habló de alabanza, hermano, se le presentó primero como Jesús, luego como profeta, luego como el Señor, y resultó ella adorándolo. ¿Qué le hizo? Misericordia. Le extendió su misericordia. Entonces usted y yo, algo que no teníamos era misericordia. Éramos sin misericordia. Ahora ya lo aprendimos. Fuente de justicia en nuestra vida. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Sello en nuestra vida. La palabra Gimel también dice, en el hebreo pictográfico, Gimel es como una L, así. Que otra de las cosas que significa pie. Entonces yo decía, pero ¿por qué significa pie? Porque el Señor está diciendo, vuelve hacia el Señor tu camino. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos, nosotros pensábamos que caminábamos bien nuestro camino, pero el Señor lo que quiere es, vuelve tu pie. Déjame que yo te recupere tus pies. ¿Se recuerda de aquel cojo de la hermosa? ¿Sí? ¿O no ha leído usted la Biblia? Va. El cojo de la hermosa, ¿cómo estaba? Cojo estaba. Cojo, pobre, dice, porque estaba limoneando. Amén. Pero estaba cojo. Esa era su condición. Su primera condición era que estaba cojo. ¿Quién es alguien que está cojo, hermano? Alguien que tiene disfunción en sus piernas, alguna situación en las piernas. Pero mire dónde estaba. A la puerta del templo. Es decir, aquel oía los cantos, hermano, y tal vez por fuera, yo quisiera estar ahí adentro gozándome, pero tengo que estar limoneando aquí. Quisiera estar ahí adentro participando, pero tengo que estar aquí limoneándole a alguien. Entonces, mire, hermano, llegó el momento en el que los apóstoles se acercaron y le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, eso es lo que te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo levantaron, sus tobillos se afirmaron, dice la palabra. ¿Y qué hizo? Salió corriendo para su casa. Amén. ¿A dónde fue? Entró al templo. Es decir, lo que nunca había disfrutado, lo fue a disfrutar allá adentro. Porque lo marcaron.
lo marcaron al recuperar sus pies. Cuando el Señor nos dice a nosotros, vuelve tu camino, yo te voy a enseñar dónde está. Cuando vuelves tu camino, entonces la fuente de la justicia se activa dentro de ti. ¿Por qué? Porque ya no eres como algunos que tienen por costumbre no congregarse, sino que empiezan a congregarse. Te empiezas a congregar. Entonces, ¿qué es eso? La justicia de Dios que se exhibe en ti. ¿Sí me doy a entender? No le estoy tirando a nadie, usted lo sabe. Amén. A todos, ¿verdad? Amén, perfecto. Entonces, incluyendo a los hermanos de internet. No, que Dios los bendiga, hermanos. Yo sé que a lo mejor no se pueden por razón de congregar por alguna razón, ¿verdad? Que el Señor les abra puertas para poder tenerlos en medio de nosotros. Amén. Pero otra cosa que significa también, significa rico. Alguien rico. Ah, eso sí me gusta, hermano. Hable bastante. No voy a hablar mucho. Pero sí le quiero decir algo. Si algo nosotros necesitamos en nuestra vida es las riquezas espirituales de Dios. Dice la Biblia que las riquezas y las glorias proceden de nuestro Dios. Pero no está hablando de las riquezas materiales. Las riquezas materiales, hoy decía, ministraba a mi hermana Gaby y decía, con respecto a Abraham. Usted sabe que a Abraham no le faltaba nada, hermano. Ya en ese momento ya era un hombre apoderado, magnate, ya tenía mucho. Si 318 fue a rescatar, nacidos en casa. Yo ya se lo he puesto, ya se lo he dicho. Por lo menos se necesitaban dos para hacer uno, ¿va? Si eran 318, ¿cuántas parejas se necesitaban? 600 y feria, ¿va? 36. O sea que tuvo que haber tenido 636 parejas que pudieran haberle nacido un hijo nada más. Claro, hay algunos que se parecen a algunos de aquí, ¿va? Que tienen 4 o 5, pero ese ya es otra cosa. El asunto es de que eran 318 nacidos en casa, dice ahí. Eso quiere decir que tenía más de 1000 gentes como empleados, por así decirlo, pues, o parte o sea que tenía, hermano. Porque deje usted 1000 y para mantenerlos, para sostenerlos, tenía que tener muchísimo. Ahora, él en medio de ¿sabe cuál fue la mayor riqueza que él tenía? La fe. Porque dice que él creyó. Y por haber creído, eso le fue contado por dignidad. Por justicia. Entonces quiere decir que en él brotó la justicia. Porque la riqueza que tenía era la riqueza espiritual. Y eso lo llevó a la riqueza externa, que no era comparable con la riqueza espiritual que él tenía. ¿Sabe por qué? Porque hoy, donde está Abraham, dice que tiene un seno. Tiene un lugar para él. Un lugar donde el Señor ha determinado gente para que llenen el seno de Abraham. Entonces, imagina usted, hermano, mire, tener un pedazo de tierra aquí uno se alegra, ¿verdad que sí? Ahora ya no se alegra tampoco usted. Si usted puede comprar unos 5 o 10 acres de terreno, va a estar contento, ¿verdad que sí? Por supuesto que va a estar contento. Si compra su casa ahí o hace su casa ahí en medio de los 5 acres, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí vamos a ir a hacer retiros. Pero le voy a decir una cosa. Abraham no tenía 5 acres en esta tierra. Es más, ni tierra tenía. Pero ¿sabe una cosa? Hoy tiene un lugar que se llama el seno de Abraham en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que deponer en nuestros caminos ante el Señor? Nuestra mentalidad terrena. Eso es lo que tenemos que deponer ante el Señor. Porque ¿qué fue lo que hizo? Eso fue lo que en la actitud, en la acción que tuvo Abraham. Él lo que estaba haciendo es deponiendo su actitud terrena o su mentalidad terrena.
Y al ver la autoridad de Melquisedec, que estaba ahí, que era una cristofanía, le dio y le dijo: yo no tengo problemas con esto. El dinero aquí está, eso va y viene, y yo ni tierras tengo. Tengo mucha gente, pero no, donde nos estacionamos, ahí estamos y se acabó. Entonces él lo que estaba deponiendo era su mentalidad terrena. Porque hay gente que, no, hermano, es que lo que pasa es que yo tengo que trabajar 2, 3 trabajos, tengo que estar, hermano, viendo cómo saco para poder tener aquí, aunque sea mi terrenito. Mire, si se ocupara más de las cosas del Señor y enriquecer su vida con las cosas de arriba, ya no tuviera un terrenito, sino un montón de terrenos y bienes. Si eso nosotros lo pudiésemos ver desde ese punto de vista que lo miraba Abraham. Porque al creerle, entonces brotó la justicia. Y como justicia, entonces venía el Señor y hacía que le dieran a él. Donde quiera que pasaba, habría un hoyo. Tenemos sed, Abraham. Abran ahí, decía. Abrían el pozo y salía agua. Y todos los que lo miraban, vamos en contra de ellos. Decía: déjenselos ahí, ahí se los regalamos. Se iba para otro lugar, hermano. Ese se lo regalamos, es aquel que alguien le hizo una mala jugada y me debe 5,000 pesos, hay que se los quede, hombre. Y se va para otro lado, y el Señor allá donde llega, por la riqueza de su fe, por la riqueza en su justicia, por la riqueza en su pensamiento, por la riqueza de Dios que está dentro de él, llega a otro lugar pero pues no tenemos pozo, abran otro ahí. Y llegaban y abrían y otra vez salía agua. Por eso dice la palabra del Señor, y eso fue lo que vimos: busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Es decir, no nos va a hacer falta nada. Amén. Es más, de más les voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no fuimos no fuimos llamados a pedir prestado, sino para dar en préstamo. Así que si usted está pidiendo prestado, algo está haciendo mal. Alguna cosa en injusticia, no está fluyendo la justicia en usted. Pero hoy dice el Señor: vuelve tus caminos. No estoy hablando de salvación. Bueno, hay alguien que no reconoce a Cristo, no ha reconocido a Cristo Jesús, venga a Él. Pero usted que es cristiano, usted que ya le ha conocido al Señor, vuelva. Le van a enderezar en la pictografía del aguimel sus pies. Y su riqueza se la va a empezar usted a entender que su riqueza está ahí adentro, y como consecuencia van a empezar a llegar las riquezas de afuera. ¿Sí me doy a entender? Ok, mire, otra cosa. Significa, o es un derivado de la palabra gamal, que significa camello. Y eso tiene muchas cosas que tendríamos nosotros que ver, pero solamente le voy a decir esto: la riqueza más grande que tiene el camello en sí mismo es la acumulación de agua que tiene dentro de sí cuando va a cruzar un desierto. Es capaz de beber en una sola vez hasta más o menos 180 litros de agua. No es así de que y me quito la pajilla, ¿va? No, o el popote. No, se pone ahí donde empieza a tomar y así hasta los 180, hermano. Pero eso sí, póngalo a pasar desiertos como que nada. Y usted es un camello, no por feo, aunque lo son, ¿verdad? Lo que pasa es de que dentro de estos vasos de barro hay una gran riqueza de Dios, hombre, ¿verdad? Que son ustedes también. Entonces viene el Señor, amén, así es. Entonces el Señor viene y nos permite a nosotros ser camellos. A usted también. Claro, está relacionado con los ministros y todo, perfecto, pero usted también. ¿Por qué? Porque su característica, fíjese que aquí encontré algo que dice, se lo voy a leer. El camello era un animal que se usaba para la carga y para el transporte de personas. Quien lo poseyera
tenía una señal de que era hombre adinerado, de gran posición social y económica. ¿Quién es el más adinerado, de gran posición económica, distinguido, que usted ve en la palabra? Ah, Abraham es uno, pero ¿sabe quién? Job también, el Señor Jesucristo. Por eso es de que todos nosotros somos como camellos, porque cuando lo ven a él dicen, no hombre, este sí tiene plata para tirar para arriba, dueño de todo el mundo. Y usted es parte de esa riqueza que Dios tiene. Esa es la señal de Cristo. Muchos hijos en la gloria. Así dice la Biblia. Amén. Ya no le gustó que le dijera camello, ¿va? Bueno, está bueno, pues. Caballo, pues, tampoco. Oveja. Bueno, entonces dice, el camello carga agua dentro de sí. El agua, según es la letra mem, y significa fuente de sabiduría, por lo que el camello es representación de esa fuente de sabiduría que debe ser repartida a quien la necesite. Ok, entonces dice, el camello recorre grandes distancias hasta llegar a su destino. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos llenamos del agua? ¿Qué pasa cuando nos llenamos de la palabra? Se vuelve una fuente de sabiduría en nosotros, pero como ya conocimos, ya volvimos nuestro camino al Señor y nos convertimos en camellos, en este caso, entonces aquella sabiduría ya se habla como se transmite de manera justa al que lo oye. No sé si me doy a entender. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra y hablaba, entonces hablaba justamente. Se recuerda que el hombre más sabio en los tiempos antiguos, ¿quién fue? Salomón. Pero ¿qué repartió Salomón? ¿Sabiduría? No, lo que repartió fue la justicia en esa sabiduría. Por eso estoy hablando de la fuente de la justicia y ahora nos topamos con la fuente de la sabiduría. Porque ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Se recuerda cuál fue el caso que le pusieron? Caso difícil, hermano. Lo del niño, ¿verdad? Y entonces, en su sabiduría, es decir, ya había bebido de la justicia de Dios en su vida y ahora iba bien cargado, y lo que hizo fue que cuando ya la necesitó, le salió por la boca, porque dicen que los camellos tienen aquí, en esta parte de acá, tienen unos conductos. Vaya a leerlo, vaya a estudiarlo. Tiene unos conductos que llegan aquí en sus encías. Y entonces cuando su cuerpo en medio del desierto está cansado, lo que hace es que se abren unas válvulas y entonces como que le regara la boca y lo hidrata. Tremendo, ¿va? Entonces cuando él abrió su boca, declaró la justicia de Dios. ¿Qué es lo que usted declara cuando abre su boca? Ay, hermano, mejor que se esté callado. ¿Sabe cómo es? Como lo que dice la palabra del Señor, que mujer hermosa, pero insensata, dice, para hablar, es como un anillo o como una argolla de oro en el hocico de un cerdo. Usted le pondría a su marranito, hermano, un su anillo de oro que le costó unos 10,000, 15,000 dólares. No, de plano que no, solo que de plano quisiera mucho al animal, ¿va? Pero no, usted no se lo pondría. Así dice que es una mujer, hablando, eso también se refiere a la iglesia, ¿verdad? La iglesia que tiene que aprender a que de ella salga la fuente de la justicia. Amén. De aquí tendríamos que hablar muchas otras cosas más, pero yo voy a ir concluyendo porque como no me pusieron el semáforo, no sé ni siquiera, a lo mejor está en verde, ¿va? Solo voy a leerle un versículo, una diapositiva más, y quiero que vaya conmigo a esto. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno, perdón, sí, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle,
¿Sois esclavos de a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia ¿para qué? ¿Para qué? Para justicia. Entonces, ¿qué otra fuente de justicia? ¿Cuál es la otra fuente de justicia? La obediencia. La obediencia. ¿Usted es obediente? A ver, no me conteste. Pero nosotros, hermano, la obediencia. Mire, el Hijo Jesucristo, la encarnación obviamente del Padre, de la justicia misma, porque Jesucristo es la justicia de Dios, así dice la palabra. Recuérdese que como era hijo, aprendió obediencia, aún hasta la muerte, dice la palabra. Y esa muerte de cruz. Y esto lo explicamos creo que la vez pasada también. El Señor Jesús llegó, hermano, para hacer la voluntad. Él mismo dijo: yo vine para hacer tu voluntad y no mi voluntad. Y en ello expresó la justicia del Padre, la justicia de Dios. Entonces, ¿qué se vuelve en nosotros una fuente de justicia? Nuestra obediencia. ¿Obedece usted a sus autoridades? ¿Obedecemos nosotros a nuestras autoridades? ¿Obedecemos nosotros padres hijos a nuestros padres? Bueno, aún siendo padres, nuestros papás nos hablan de vez en cuando y nos dan consejos, ¿verdad? Pero ¿será que obedecemos nosotros? Usted y yo necesitamos obediencia en nuestra vida para que sea una fuente de justicia en nuestros corazones. Yo lo voy a dejar ahí por razones del tiempo, porque vamos a orar también por unos hermanos que han pedido cobertura, y también por mi hermano José, que empieza su negocio, y vamos a orar por él y para que el Señor lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Así que le ruego, por favor, se ponga de pie un momentito. Pero en esta hora yo quisiera que usted y yo pudiéramos decirle al Señor: por favor, Padre, que en nosotros esté esa fuente de justicia, Señor. Que brote en nosotros esa fuente de justicia, Señor, sobre nuestras vidas. Márcanos, Señor, por favor, con esa, séllanos, Señor, con esa letra, con esa guimel en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu, que tu Hijo Jesucristo y que tú, oh Padre Celestial, puedas en nosotros influenciar y darnos a conocer, Señor, tu justicia sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros venimos hoy a presentarnos ante tu presencia, deseosos, Señor, de entregarte nuestros caminos, Señor, de poder esperar en ti, Señor, cada día, porque sabemos que tú harás, Señor. Queremos entregar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, delante de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y al mismo tiempo, Señor, hoy queremos suplicarte que nos ayudes a ser obedientes. En la obediencia, Señor, nosotros queremos alcanzar la justicia. Porque así como tu Hijo Jesucristo, Señor, al presentarse delante de Juan el Bautista, Señor, quien le pidió que lo bautizara, tú, Señor, declaraste: cumplamos con toda justicia. Es necesario que tú me bautices, porque vamos a cumplir con toda justicia. Queremos aprender de la obediencia tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Marca, sella, Señor, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos ser fuentes, Señor, nosotros de justicia. Que podamos, Señor, que puedas tú exhibir, Señor, esa justicia que después será nuestra, Señor amado, como la luz que alumbre a otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Sella tu palabra en nosotros y permítenos, Señor, descubrir cada día más y más, Señor, en la revelación, por la revelación de tu Espíritu Santo en medio de nuestros corazones y de nuestra vida misma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Quisiera aprovechar este tiempo antes de que nos vayamos a